Vamos entonces a ver hoy análisis de varianza para un factor. Existen muchas pruebas de análisis de varianza. Por eso, ¿cuál es la análisis de varianza para un factor? Utilizando el recurso de Excel. Veamos un ejemplo. Este es el ejercicio. Notas del examen de estadística en diferentes facultades. Está ingeniería, está psicología, apagué la cámara para mejorar la señal. Entonces, vuelvo, repito. Tenemos las notas de examen de estadística inferencial en diferentes ingenierías, psicología, contaduría y negocios. Si nosotros queremos saber las medias, si las notas promedio son iguales, con el recurso que hemos venido trabajando, habríamos tenido que hacer comparar cómo las notas de ingeniería con las de psicología, una comparación. ¿Cómo son notas de ingeniería con negocios? 3 comparaciones. Notas de psicología con contaduría, 4 comparaciones. ¿Cómo son las de psicología con la de negocios? 5 comparaciones. Y por último, las de contaduría con negocios internacionales. 6 comparaciones. Sus pruebas de diferencia de medias, asumiendo también de que hay que hacer la prueba para la igualdad de varianzas. Entonces tendríamos 6 pruebas de igualdad de varianza y 6 pruebas de diferencia de 2 medias. Mucho trabajo. Bien. Resulta, sucede que si los datos se distribuyen como una normal, existe una prueba que se llama análisis de varianza de un solo factor. ¿Por qué análisis de varianza de un solo factor? Porque acá solamente tenemos una variable, un factor que son las calificaciones y cambian por facultad. O sea, el factor son las calificaciones y lo que cambian son las facultades. Podemos hacer entonces, y vamos a hacer la prueba de análisis de varianza de un factor utilizando una ayuda o la prueba que tiene Excel. Entonces vamos a hacer la pregunta G. Realice la prueba de análisis de varianza, construya las hipótesis y concluya con el valor P de la prueba. Entonces, vamos a empezar a hablar de la prueba, análisis de varianza de un solo factor. Vamos entonces a hablar de la prueba, análisis de varianza para un solo factor. Y vuelvo y repito, vamos a hacerlo con la aplicación. Usaremos la prueba que trae el paquete de análisis de datos
de Excel. Eso nos va a facilitar pues todos los cálculos. Veamos entonces lo primero, pues vamos a hacer de primero plantear las hipótesis. Plantear las hipótesis. En este caso, la hipótesis nula siempre nos menciona que los promedios o las medias son iguales. Estamos hablando de forma genérica. Entonces estamos diciendo que en forma genérica lo que nos está diciendo es que las medias o promedios son iguales. En este caso, estaríamos diciendo que tenemos 4 promedios, 4 facultades. Entonces, podríamos decir entonces que las notas promedio de cada facultad corrijamos eso, facultad de estadística inferencial son iguales. Bien, entonces volvamos a leer pues el planteamiento de las hipótesis. La hipótesis nula es la que nos va a simplificar la vida. Aceptar la hipótesis nula, vamos a ver que nos va a simplificar la vida. La hipótesis nula dice que en general las medias o promedios son iguales. En el contexto de nuestro problema, estaríamos diciendo que las notas promedios de cada facultad de estadística inferencial son iguales. Versus H1. La hipótesis H1 es realmente un poco vaga. Nos dice, al menos, un promedio o media es diferente. ¿Cuál es el inconveniente? No nos dice cuál. Y no nos dice cuántas. Puede ser que sea una media, la que sea diferente de todas las demás. Pueden ser que haya varias medias diferentes entre sí. No nos lo va a señalar. Nos dice simplemente que al menos una es diferente. Pero pueden ser, vuelvo y repito, varias. Y no nos dice cuál. Simplemente, obviamente, por nuestro análisis de los datos, podemos determinar, como vamos a ver en algún ejercicio, cuáles son las que pueden presentar diferencias, pero ya es como por experiencia. Ya después, entonces, si aceptamos H1, tenemos un trabajo por continuar para llegar a saber cuáles son las que son diferentes. ¿Sí? Bien, en este caso, diríamos entonces que al menos
una nota promedio de una facultad, es diferente. Entonces vuelvo y repito, la prueba nos va a ayudar mucho si aceptamos h sub 0. En este caso, estaríamos simplificando 8 comparaciones. Vuelvo y repito, esta prueba es una prueba paramétrica y requiere que los datos sean normales. Entonces, alguien me puede preguntar, profe, ¿normales qué? Si no son normales, esta prueba tiene una competencia en la estadística no paramétrica. ¿Cuál es el competidor de esta prueba en estadística no paramétrica? Se conoce como la prueba de Kruskal-Wallis. Esta es la prueba no paramétrica. O sea, para esta prueba de Kruskal-Wallis no se requiere que los datos sean normales. Para esta prueba de análisis de varianza para un solo factor, sí se requiere que los datos sean normales. Entonces, también habría que hacer una prueba de bondad de ajuste para cada población. Mire pues que cuando uno ya conoce que existe la prueba de bondad de ajuste y que los requisitos de los datos son normales para aplicar una prueba, sería la primera prueba que tendríamos que hacer. Probar que las notas de cada facultad son normales. Nosotros aquí estamos asumiendo pues por ejercicio, porque si no esto se gastaría toda una clase haciendo la prueba de bondad de ajuste, después las pruebas de igualdad de varianzas. No, de igualdad de varianzas no hay que hacerlo pues, ¿sí? Pero sí probar que cada dato son normales, cada población, cada facultad tiene notas normales. Se gasta un tiempito. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a ver entonces cómo se ingresan los datos. En este caso les voy a traer el pantallazo. ¿Qué nos pide? Primero, veamos que vamos a hacer la prueba de análisis de varianza de un factor. Así se conoce en Excel. Análisis de varianza de un factor. ¿Qué es lo primero? No nos va a pedir mucha información. Nos va a pedir dónde están los datos. Lo primero que nos piden, ¿dónde están los datos? O las observaciones, o la información. Digamos, ¿dónde está la información? Aclarando que por costumbre, por recomendación, siempre incluyan el título en el primer renglón. O sea que aquí estarían, por decir algo, las facultades: contaduría, negocios, está ingenierías, no en el mismo orden pues para que no, y está psicología. Pero recuerden que siempre dentro de la información, o sea, la fila 3, ahí están incluidos los títulos. Esto lo asume como por costumbre, porque lo más normal es que la información venga por columnas. Entonces, esto se asume porque es la costumbre. Si resulta que ustedes tienen la información así, por fila, tienen las notas de contaduría en una fila, las notas de negocio, las notas de ingeniería
y notas de psicología en otra fila. Ahí cambian este y chulean esto. Filas. Entonces, chulean acá. Pero lo normal es que los datos vengan por columna. Y en nuestro problema, los datos vienen por columnas. La otra segunda pregunta, básicamente, es esta. Que es, incluimos títulos en la primera fila. Títulos en la primera fila. Recuerde que es una recomendación. Luego, por eso es que lo chuleamos. Bien, la prueba normalmente asume un alfa de 0.05. Pero nosotros vamos a lo... Podemos dejar esto quieto. Esto lo dejamos quieto. Y por último, nos pide dónde queremos que nos saque los resultados. Esto es dónde van a salir los resultados. Por costumbre, sacamos los resultados en la misma página para poder visualizar más fácil los resultados con los datos. Entonces miren pues que no tiene mucho requisito para hacer la prueba. Los datos no tienen que ser del mismo tamaño. O sea, como vamos a ver, hagámosle un análisis preliminar a los datos. Veamos que realmente los grupos son diferentes. En el grupo de ingeniería, miren que empezamos desde la A3, vamos hasta la A3 y bajamos, porque hay un grupo que tiene más estudiantes, la fila 61. Entonces, no es requisito que cada población no es requisito que tenga el mismo número de elementos, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacerlo, planteamos en Excel. Recuerde que nos vamos por datos. Ya está análisis de datos, ya lo sabemos. Y vamos, ojo, hay que leer bien. Tenemos varias opciones en Excel de análisis de varianza. Una de esas las vamos a ver la próxima clase. La segunda, análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, lo vamos a ver la próxima clase. Tenemos análisis de varianza de un factor. Voy a desarrollar, porque esto no nos lo permite ver Excel, lastimosamente, no nos lo permite ver la presentación. Voy a hacer lo que presentamos en el cuadro. Y a continuación, listo. Ya les voy a sacar los resultados. Bien, listo, ya lo hice. Miren pues que el cuadro es este. Bien. Para presentación, hagámosle menos decimales. Con 2 decimales es suficiente. Veamos pues el análisis de los datos. Resumen, ¿qué nos está diciendo el resumen? En el grupo de ingeniería se contaron 58 calificaciones o notas. Nota promedio del grupo de ingeniería dio 2,5.
.90 y una varianza de 0.19. Los de psicología fueron 39 estudiantes con una nota promedio de 96. Vamos a ver pues, que hay 3 grupos que tienen una nota .30. Es la variante. Contaduría. Fueron 35 estudiantes con una nota promedio de 95. Negocios. 21 estudiantes y una nota de 2.80. Alguien podría decir que los de negocios tienen una media diferente a los de ingeniería, psicología y contaduría. Pero vuelvo, repito, en estadística, no nos dejemos engañar por las diferencias visuales. Todo hay que probar. Muy bien, vamos a llevar los datos porque de acá vamos a mirar simplemente en dónde nos vamos a concentrar. Después de que salgan los resultados, veamos en dónde nos vamos a concentrar. Entonces voy a llevar los datos al tablero. Acá están los datos. Ya dijimos cómo planteamos las hipótesis. ¿Dónde nos concentramos? Primero, si alguien si quieren, simplemente por cultura general, este es el estadístico de la prueba. Este F, .79, es el estadístico de la prueba. Simplemente para recordarles que este estadístico de la prueba está relacionado con la distribución F. ¿Cuántos serían los grados de libertad de la F? Por decir algo. Recuerden que la distribución F tiene 2 grados de libertad. El numerador y el denominador. Acá están los grados de libertad. El primero sería el numerador. Simplemente esto es cultura, pues, para que sepan, pues, con qué prueba se hace, con qué distribución se plantea. Pero, y el denominador serían estos 149. Pero realmente nosotros vamos a trabajar más simple. Vamos a concluir con el valor P de la prueba, que el mismo programa nos lo arroja. Esa es la ventaja. Entonces vamos a utilizar lo que nos suministra el programa. Este es el valor P de la prueba. Este que dice probabilidad es el valor clave acá. Este es el valor P de la prueba. Y el valor P de la prueba en número decimal nos está dando .4968. O sea que en porcentaje estamos hablando del 49.68%. Ahora vamos a mirar cómo concluimos nuevamente con el valor P de la prueba. ¿Qué hemos hablado con el valor P de la prueba? Estamos hablando de un 5%, que es lo que se ha vuelto general. Pero miren pues que a veces el mundo no se puede dejar de aprovechar cosas que no tienen que estar al lado del 5%. Miren que ayer salió una noticia muy positiva, inclusive para las bolsas. Ayer fue un día que se movieron las bolsas hacia arriba.
el dólar bajó, todo lo que son las inversiones refugio bajaron y todas las de alto riesgo subieron. O sea, ¿por qué? Por la noticia de la vacuna del laboratorio que produce también el Viagra, pues para que vea cómo es la vida. Ayer con la noticia de que la vacuna que ellos están desarrollando tiene un 90% de eficacia ya en fase 3, donde entonces ya estamos, si se puede decir, a semanas, a semanitas de que las autoricen. Ya con esta primera vacuna, con ese alto, ojo, mire, 90%. O sea, están dejando un riesgo del 10%. Usted, si se pone a exigir el 5%, en este momento no estaría aceptando la vacuna. ¿Sí? Y entonces dejamos el mundo penando con el coronavirus porque la vacuna no tiene una eficiencia superior del 95%. No. Mire, solo la noticia. Dicen las noticias de que para este año se tendría 50 millones de dosis. Ya para el próximo año sí serían más. Ojo, todas las vacunas, aparentemente todas las vacunas que están desarrollando van a exigir de una logística muy fuerte. Se necesita que la vacuna esté refrigerada a -70 grados. No sé si son Fahrenheit o Celsius. Cualquiera de los dos quiere decir que la vacuna tiene que estar mantenida bajo temperaturas muy bajas. ¿Sí? Pero es una noticia, vuelvo y repito. El dólar ayer bajó fuertemente en Colombia. Estábamos hablando de un dólar la semana pasada por encima, si no estoy mal, de 3.800 pesos. Ayer bajó, ya está alrededor de 3.600 pesos. Bajó el dólar, subieron nuestras acciones como subieron las acciones a nivel mundial. Bien, esto pues un paréntesis para que vean pues que a veces uno no se puede casar con el 5%, pero es lo común de lo que la gente hace con el valor P de la prueba. Pero recordemos lo importante, y es que si el valor es menos del 5%, nosotros aceptamos H1, que para esta prueba es la complicada. Porque vuelvo y repito, nos dice al menos una media es diferente, pero no nos dice cuál ni cuántas, porque cuando nos dicen al menos, pueden ser que sean más de una. Y mayor del 5%, sabemos que aceptamos a H sub 0. Bien, con este 49% sabemos muy claro de que en este caso está lejos del 5%, eso nos confirma, nos ayuda a la decisión que estamos tomando, a estar más seguros de que la decisión es aceptar H sub 0. ¿Y cuál es la conclusión? Recuerden, esta es la que nos conviene. Aceptamos H sub 0. Eso quiere decir que las notas promedios, de estadística inferencial son iguales para todas las facultades. Para todas las facultades.
Entonces, este 280, que aparentemente creíamos que había una diferencia, vuelvo y repito, diferencia visual con respecto a las otras facultades, ese 280 todavía no es una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque recuerde que el promedio tiene que ver también con la variabilidad de los datos. Entonces, eso es lo que mucha gente se equivoca, hacer esas conclusiones visuales. Ellos ven el promedio, pero les queda muy difícil al analizar qué incidencia tiene la variabilidad de los datos para llegar a concluir que son diferentes. Muy bien. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hablar de ventas de cafeteras todos los días. Veamos el ejercicio que traemos de ventas de cafeteras. Está por acá. Cafeteras. ¡Ay! Ya lo tengo hasta desarrollado. Ahorita lo mostramos. Listo. Muy bien. Escondámoslo, pues insertemos por aquí cositas. Bien. Entonces dice así. Las siguientes son las ventas diarias de cafeteras eléctricas para cada día de la semana. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Sí? Mire que acá tenemos 6. Si calculamos las combinaciones de 6 en 2, quiere decir que si nosotros fuéramos a hacer las comparaciones por parejas, tendríamos que hacer 15 comparaciones para saber que si hay diferencia entre cada día de la semana. Entonces nos preguntan, realice la prueba para ver si hay diferencia significativa en las ventas promedio de los diferentes días. Trabaje con el valor P en la prueba que le entrega Excel. Vamos entonces a mirar eso. Vamos a hacer la prueba entonces de análisis de varianza para esos 6 días. ¿Cómo plantearíamos nosotros las hipótesis acá? La planteamos de la siguiente manera. Obviamente nuestra hipótesis sería que la media del lunes es igual a la media del martes, igual a la media del miércoles, igual a la media del jueves, igual a la media del viernes, igual a la media del sábado. Eso matemáticamente. En el contexto estamos diciendo que las ventas promedio de cafetera son iguales para todos los días de la semana. Para todos los días de la semana. Bien, esa es la hipótesis que ojalá lleguemos. Vuelvo y repito. Si fuéramos a hacerlo por parejas,
tendríamos que hacer 15 combinaciones. Muy fácil. Son 6 días, combinaciones de 2. Da 15 combinaciones. Bien. Recuerden que para para aplicar esta prueba, antes tendríamos que haber mostrado que las 6 poblaciones eran normales. Ese es un trabajo previo a aplicar esto. Se debe hacer. Nosotros, pues, obviamente por tiempo, estamos asumiendo que son normales, pero realmente se deberían probar que son normales. Y vuelvo, repito, si no son normales, ya saben, la prueba alternativa se llama la prueba de Kruskal-Wallis, que también trabaja con rangos, como hicimos las pruebas de la semana pasada. Generalmente las pruebas no paramétricas trabajan mucho con asignación de rango. Muy bien, miremos H1. ¿Qué estaríamos diciendo nosotros en H1? Que al menos un día de la semana tiene ventas promedios diferente al menos un día a la semana tiene ventas promedio diferentes. No decimos de todas las demás. Ojo, eso sería un error. Simplemente, al menos un día a la semana tiene ventas promedio diferentes. Pues, obviamente puede ser con otra. Muy bien. También es importante acordarnos de que si decimos que las ventas promedio de cafeteras son iguales para todos los días de la semana, es una forma de decir de que no hay diferencia significativa entre ellas. Eso es importante que nos acordemos. Si son iguales, es porque no existe diferencias significativas entre ellas. O sea, simplemente son diferencias visuales, pero no son diferencias estadísticas. Muy bien, veamos en este caso cómo hubiéramos ingresado los datos. Les voy a compartir el pantallazo. Vamos a ver entonces que las cafeteras están desde la fila 3, acá están los datos. Están desde la fila 3 y tenemos 6 columnas. Entonces empieza en la fila 3 y tenemos 6 columnas. ¿Por qué 6 columnas? Porque recuerden que son las ventas de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No está incluido el domingo porque no se trabaja los domingos sino en alta temporada, no más. Y tampoco es un día pues que se puede comparar. Bien, vimos que los datos están por columnas. Cada día de la semana tiene sus ventas. Y vamos a ver que no, en este caso por particular todos los datos son iguales, todos los días tienen la misma información. Puede pasar, es un caso excepcional. Se analizaron las mismas semanas para cada día. Ahí creo que dibujé una raya de más. Sábado. Listo. Muy bien. ¿Se incluyó títulos? Sí, como siempre. Títulos, sí, para saber las ventas de qué día correspondían. Y se llevó
los resultados a la misma celda. Entonces vamos a mirar ya los resultados que nos arroja. Vamos al archivo Excel, pero nos vamos a traer esa información. Entonces, en este caso se analizaron las mismas semanas para cada día, para que lo tengamos presente. ¿Cuántas semanas se analizaron? Bien, se analizaron 21 lunes, 21 martes, 21 miércoles, 21 jueves, 21 viernes, 21 sábado. O sea, se analizaron en total 21 semanas de ventas. Bien, aparentemente, y vamos a verlo, aquí hay promedios donde hay diferencia visual. Nos está diciendo que el lunes las ventas promedio de cafeteras son de 4.57. El martes baja 2.67. El miércoles 2.76. El jueves 3.38. El viernes 4.33. Y el sábado 6.38. Van a saber por qué señalé sábado y martes cuando terminemos de hacer la prueba. Vamos a llevar los datos para que con el valor P de la prueba concluyamos. Entonces vamos a llevar los datos a nuestro tablero. Acá están los datos. Listo. Dijimos que lo más importante era encontrar el valor P de la prueba. El valor P de la prueba. ¿Sí? Ese valor P de la prueba en este caso, miremos el valor. Ahí nos hablan de 4.65, 92, E a la menos 10. Entonces, simplemente ya nos están llevando el dato en notación científica. Si es E a la menos 10, realmente estamos hablando de 0.000000000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta uno. 4.65. 92. En porcentaje, quítele 2 ceros. ¿Queda duda de que el número es pequeño? No. O sea que simplemente por formalismo representamos el 5%. Ya sabemos que por debajo del 5% se acepta H1. Y este valor ni está cerca. Si fuéramos a ponerlo de manera exagerada, lo pondríamos y más allá. Luego, eso nos está diciendo, nos está confirmando con bastante certeza que estamos aceptando H1. Y acuérdense que aceptar H1 significa que el trabajo no termina. Y aceptar H1 estamos diciendo que al menos
un día a la semana. Día a la semana, las ventas son diferentes. Las ventas promedio son diferentes. Y si las ventas promedio son diferentes, pues también las ventas en general son diferentes. Las ventas promedio son diferentes. Entonces es muy importante. Si decimos que el promedio es diferente, porque ese día las ventas se comportan de manera diferente. Es lógico, chicos, no hay que hacer este análisis. Si cogemos el día de mayor venta, que es el sábado, y el de menor venta, que es el martes, ya sabemos que esa diferencia existe. Entonces, al tomar, para que sepamos esto, al tomar las ventas del sábado, ventas promedio del sábado, que son 6.38, versus, esta es la más alta, ¿no? Este es sábado. Versus, obviamente, las ventas más bajas promedio, que es la del martes. Obviamente no tenemos que hacer esa comparación. Ya sabemos que la primera diferencia que existe es entre el más alto y el más bajo. Esa está clara. Ya las otras, ejemplo, uno asume también que el sábado versus el miércoles también es diferente. La pregunta que uno se tiene que hacer y tiene que hacer la comparación, ahí sí tenemos que entrar a hacer comparaciones de parejas. Voy a llevar los datos nuevamente. Una de las preguntas que uno puede hacerse acá es, ¿será que las ventas del sábado, que es la más alta, 6.38, será que es diferente, ejemplo, a la del viernes, que es 4.33? Si queremos resolver esa inquietud o esa pregunta, ahí sí tendríamos que volver con lo que sabemos. Tendríamos que hacer la prueba de diferencia de dos medias. Pero recuerde que previo a esta prueba de diferencia de dos medias, previamente tenemos que hacer la prueba del cociente de varianzas. Para saber si las varianzas entre el sábado y el viernes son iguales o son diferentes, para saber cuál prueba se plantea. Obviamente, previamente ya tuvimos que haber hecho, para la prueba, tuvimos que haber hecho la prueba de bondad de ajuste. Para saber que las ventas son normales. Entonces miren que para llegar a una conclusión de saber si las ventas del sábado y viernes son iguales o diferentes, previamente tuvimos que haber hecho varias pruebas. Una
La primera, probar que los datos son normales. Segunda, que el cociente de varianzas o son iguales o son diferentes. Y ya después de saber, ejemplo, que sean iguales, ya si por fin podemos hacer la tercera prueba, la prueba de diferencia de dos medias entre sábado y viernes. Y si se les ocurre hacerle otra pregunta, ¿será que entre las ventas del lunes versus el martes hay diferencia? Porque es otra pregunta que nos podemos hacer tranquilamente. Son las ventas del lunes. Bien, ustedes dirán, hombre, en un negocio, ¿por qué es importante determinar esto? Porque puede ser que ese día usted necesita más personal. O los días que menos ventas tiene, puede dar los permisos. Simplemente usted puede decir, vea, los chequeos médicos, ¿sí? Las citas médicas pidan para los días de menor venta. Que es el martes y miércoles, preferiblemente. Pídanlo para el martes y miércoles porque podemos necesitar menos personas porque son los días de menor ventas. Entonces, por eso son importantes uno saber estas relaciones. ¿Cómo son las ventas de un día versus el otro? ¿Cuáles son los días, el día de mayor venta versus cuál es el día de menor venta? Para el manejo de la plantilla del personal, muy importante estas investigaciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. O sea que esto, vuelvo y repito, esta prueba de análisis de varianza nos simplifica mucho cuando aceptamos H sub 0. Se puede decir que la prueba es concluyente. Si nos hubieran dado que las ventas promedio todos los días fueran iguales, listo, nos evitamos todos estos hipótesis anexas que salen sobre si hay diferencia entre el sábado y el viernes, si hay diferencia entre el lunes y el martes, ¿sí? Si hay diferencia, por decir algo, entre el jueves y el martes, porque esa también podría ser otra hipótesis. Mire que al principio dijimos que había 15 comparaciones. Hay unas que se van descartando. Ya sabemos que se descarta la del sábado versus el martes. Esa ya está lista. Si eso da diferente, es porque obviamente la venta promedio mayor es diferente a la venta promedio más baja. Eso ya está. La prueba por lo menos eso nos lo dice. Bien, vamos a mirar entonces qué ejercicio vamos a hacer a continuación. Para que quede esto bien reforzadito este tema. Vamos a hablar de este que ya también está resuelto por aquí. Muy bien. Entonces dice así. Se quiere mirar si los índices de rotación de inventarios de varias cadenas muestran diferencias significativas entre ellas. Los datos recopilados nos muestran el número de veces que han rotado los inventarios en el año. Hemos venido trabajando este ejercicio de parejitas. Tenemos 5 cadenas. D1, Justo Bueno, Consumo, La Vaquita y Euro. Si fuéramos a hacer comparaciones de parejas, combinaciones de 5 en 2, nos dice que hay que hacer 10 combinaciones. Si fuéramos a hacerlo parejas, o sea, D1 contra Justo y Bueno, D1 contra Consumo, D1 contra Vaquita, D1 contra Euro,
Justo y bueno contra consumo. Justo y bueno versus la vaquita. Justo y bueno y euro. Consumo la vaquita. Consumo euro. La vaquita euro. Serían 10 comparaciones. Comparaciones donde también hay que probar que las varianzas son iguales. Tenemos que probar que las 5 poblaciones se distribuyen normal. Entonces miren pues que hay un trabajo previo bastante antes de lo que estamos haciendo. Bien, dice, realice la prueba de análisis de varianza para un factor, plantee las hipótesis y encuentre el valor P de la prueba. Vamos a mirar entonces cómo planteamos las hipótesis en este caso en nuestro tablero. Bien, veamos entonces cómo planteamos la hipótesis. Acuérdense que estamos hablando del índice de rotación. Estaríamos diciendo, bueno, espere que estoy perverso. Estaríamos diciendo voy a borrar y estoy escribiendo. Estaríamos diciendo entonces que H de 0, el promedio de 1 igual al promedio de justo y bueno igual al promedio de, ya le voy a decir, consumo promedio de la vaquita y el promedio de euro. Bien, esa es la parte matemática. En la parte del contexto del problema estaríamos diciendo que los índices promedio de rotación de inventarios son iguales para todas las cadenas. Todas las cadenas. Versus, recuérdese que H1 siempre es al menos un índice promedio de rotación de una cadena es diferente. No nos dice si es más grande, puede ser más pequeña. Para que, pues no nos dice tampoco eso. Si es mayor o menor. Dice simplemente, al menos una cadena tiene un índice de rotación diferente. Vuelvo y repito, pueden ser más. No nos dice cuál. Y no nos dice si es más grande o es más pequeña. ¿Sí? Entonces recuerden que acá la prueba es concluyente si aceptamos a H sub 0. Veamos en este caso cómo sería el ingreso de datos en Excel. Recordemos,
La prueba es análisis de varianza de un factor. En este caso, la información está desde la A6 hasta la E20. Recordando que en la fila 6 está el título, el nombre de la cadena. Vimos que toda la información está por columnas. ¿Que incluimos títulos en la primera fila? Sí. Incluimos títulos en la primera fila. Y esta vez vamos a sacar los resultados en la celda A63, donde ya están. Eso ya está resuelto. Simplemente estamos mostrando cómo se ingresaron los datos. Fácil, no tiene ningún misterio. Esta prueba se hace muy fácil. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a mirar los resultados. Vamos para el archivo. Ahora sí, vámonos para la A63. Manejemos un promedio más discreto y una varianza también más discretas. Pues cuando digo más discreta es con menos números. Eso no tan recargado. Y la pregunta es, ¿será que este índice de rotación de la vaquita, que es el más alto? Recuerden, tener índices de rotación más altos quiere decir mejor manejo de inventarios en cuestión de rentabilidad. O sea, que ahí lo que estaría diciendo es que la vaquita es la que mejor maneja los inventarios. Luego eso le tiene que ver reflejado en la rentabilidad del negocio. Recuerde que la rotación influye mucho en la rentabilidad del negocio. Bien, ¿será que ese 19.08 alcanza a ser diferente de manera no solamente visual, sino significativo? Las otras, digamos, en apariencia están dando valores similares. Vamos a llevar los datos a nuestro tablero para que al ver el valor P de la prueba, concluyamos. Listo. Muy bien, entonces vamos a ver si esta sí es diferente de manera significativa. Pero recuerde que dijimos que lo más importante era el valor P de la prueba. El valor P de la prueba. Y en este caso el valor P de la prueba es de 0.7288, que en porcentaje sería 72.88%. Llevándolo como siempre a nuestro análisis del valor P del 5%, donde dijimos que ser menos del 5%, aceptamos H1. Y más del 5% se acepta H sub 0. Es claro pues que supera el 5%, sí. Y lejitos, sí. $72.88.
Recuerde que entre más se aleja el 5%, nos está confirmando la decisión que estamos tomando. O sea, eso nos da mayor certeza, seguridad. Entonces, con un 72.88 estamos con bastante certeza de aceptar H sub 0. ¿Y cuál sería nuestra conclusión acá? Aceptamos H sub 0. Entonces podemos decir que las cadenas estudiadas manejan índices de rotación promedio iguales. Índices de rotación promedio iguales. O sea que no hay una diferencia significativa. Diferencia significativa. Entre ellas. ¿Listo? Oye, entonces esa es la conclusión. Vuelvo, repito. Si me hubieran dicho, profe, ¿y acá la F cuántos grados sería? Serían 4 grados en el numerador, 54 grados en el denominador. ¿Sí? Entonces lo importante es que acá simplemente esta prueba, hay que verle las bondades a esta prueba. ¿Qué nos economizó? Nada menos que dijimos que eran 5 comparaciones de 2. Nos evitó comparaciones por parejas. ¿Sí? Nos evitamos nada menos que ese trabajo de realizar 10 comparaciones. ¿Por qué? Porque como aceptamos H sub 0, y vuelvo, repito, aceptar H sub 0 en esta prueba es concluyente y nos simplifica tener que realizar comparaciones posteriores. Bien, listo. Terminamos la